Actualmente en América Latina no hay líderes más populares que los presidentes de El Salvador y Argentina, Nayib Bukele y Javier Milei. Cuando Milei ganó las elecciones presidenciales de Argentina, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, mostró su incomodidad a través de un tuit, a lo que inmediatamente Nayib Bukele salió respondiendo: "Ahora dilo sin llorar". Estas 4 simples palabras bastaron para que muchos analistas llegaran a la conclusión de que Milei y Bukele pueden ser unos grandes aliados. Y es que no son pocas las similitudes que comparten ambos líderes. Lo primero es que ambos son percibidos como unos outsiders de la política. Veamos a qué se dedicaban ambos antes de ser presidentes de sus países. Vamos punto por punto. Profesión. Bukele empezó a estudiar ciencias jurídicas, pero no concluyó la carrera, mientras que Milei sí se graduó de economista. Empleos. Bukele trabajó en las empresas de su padre, unas agencias publicitarias, y luego fue presidente de la distribuidora Yamaha Motors El Salvador. Milei se desempeñó como profesor en varias universidades, entre ellas la Universidad de Buenos Aires. Fue ejecutivo de riesgos de inversión en la Corporación América, un holding de empresas que ha invertido en diversas industrias, y también ha trabajado como escritor y conferencista. Edad. Actualmente Bukele tiene 42 años, pero cuando llegó a la presidencia de El Salvador tenía 38 años. Milei acaba de asumir la presidencia de Argentina con 53 años. Religión. Bukele es católico, aunque su padre era musulmán de origen palestino. Milei se crió en una familia católica, pero está en proceso de convertirse en judío. Trayectoria política. Bukele ingresó a la política en 2011 cuando se afilió al partido político de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Al año siguiente fue electo alcalde del municipio Nuevo Cuscatlán para el periodo 2012-2015. Luego ganó las elecciones a la alcaldía de San Salvador para el periodo 2015-2018. Luego de 2 gestiones exitosas en ambos municipios, decidió presentarse a la presidencia del país, pero esta vez ya sin el apoyo del FMLN, partido del que renunció en malos términos. Luego de una campaña exitosa enfocada en las redes sociales, ganó las elecciones y se convirtió en el presidente más joven en la historia de El Salvador. La trayectoria política de Milei es bastante más corta. Desde 2016 fue invitado como panelista a varios programas televisivos, lo que acrecentó tanto el rating de los programas como la popularidad de Milei como analista económico y político. Esto, combinado con una fuerte presencia en las redes sociales, configuró algo que él mismo llamó la batalla cultural. Teniendo ya bastante popularidad entre los jóvenes, decidió entrar de lleno en la política, postulándose y siendo electo diputado nacional en 2021, y dejando la puerta abierta para presentarse a las elecciones presidenciales que se celebrarían 2 años después, y en las que se convirtió en el candidato presidencial más votado en los últimos 40 años de democracia en Argentina. Ideología. Milei desde el principio dejó claro que se considera liberal libertario, con una fuerte influencia de las ideas de la Escuela Austríaca de Economía, Milton Friedman, Adam Smith, Juan Bautista Alberdi, Alberto Venegas Lynch hijo y Jesús Huerta de Soto, además de tomar como referencia a los gobiernos conservadores de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en los años 80. Dice que el mejor presidente de la historia argentina fue Carlos Saúl Menem en los años 90. Además, Milei considera como sus aliados naturales a los líderes de derecha Donald Trump, Jair Bolsonaro y Santiago Abascal. Bukele inicialmente se afilió a un partido de izquierda, pero una vez iniciada su gestión como alcalde se ha caracterizado por un pragmatismo absoluto, luchando contra la corrupción. Y en lo que la mayoría de los analistas coinciden es que sus políticas no son ni de izquierda ni de derecha, porque si bien ha permitido la llegada de mucha inversión extranjera, también apoya muchas iniciativas de ayudas sociales, lo que se asemeja un poco a las políticas socialdemócratas de los países nórdicos. Medidas de gobierno. El mayor estandarte del gobierno de Bukele ha sido la lucha contra el crimen organizado, mientras que el principal frente de Milei es la estabilización de la economía. Pero hay algo en lo que ambos coinciden: la reducción del tamaño del Estado y la burocracia. Bukele redujo la cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa de 84 a 60 y redujo también la cantidad de municipios de 262 a 44. Esto con la intención de reducir el gasto público y la cantidad de empleados estatales. Por su parte, en las escasas 2 semanas que lleva el gobierno de Milei, ya se anunció una monumental reforma del Estado que contempla, entre otras cosas, reducir los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54, así como la privatización de todas las empresas públicas.
Apoyo legislativo. Algo que tienen en común ambos presidentes es que en el momento de su ascenso han tenido un escaso apoyo en el poder legislativo, lo que dificulta su capacidad de gobernar. En el caso de Bukele, de 84 diputados que había en la Asamblea Legislativa, 10 eran oficialistas, 68 de oposición y 6 independientes. Por el lado de Milei, de 257 diputados de la Cámara Baja, 78 son oficialistas, 107 de oposición y 72 independientes. En El Salvador, luego de 2 años de difícil gobernabilidad, en las nuevas elecciones parlamentarias, el gobierno de Bukele por fin logró una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa de 64 diputados oficialistas contra 20 opositores. Esto permitió que Bukele ahora sí tenga mayor capacidad de sacar adelante las leyes que necesita para cumplir al pie de la letra con su programa de gobierno. En el caso de Milei, que apenas lleva 2 semanas de asumido el cargo, está por verse si el apoyo popular a su gobierno se mantiene y si dentro de 2 años los ciudadanos lo apoyarán para obtener mayoría en el Congreso. Imagen pública. Una cosa que ha sido crucial en torno al éxito de ambos líderes es su fuerte presencia y popularidad tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Y es que en el caso de Bukele se nota que es un gran conocedor de la publicidad y propaganda porque trabajó en las empresas de su padre que se dedicaban precisamente a eso. Y en el caso de Milei, construyó una personalidad de showman cuando empezó a ser invitado a programas de televisión. Por esto es indudable que ambos líderes están conscientes de la importancia de manejar una buena campaña mediática y de tener un equipo de redes que tenga gran capacidad para transmitir sus mensajes. Y es que tanto Milei como Bukele son líderes que no solo tienen influencia en sus respectivos países, sino que son tomados como ejemplos de liderazgo en América Latina e incluso en otras partes del mundo. Demos un rápido repaso a sus números en redes sociales. En Instagram, Bukele tiene 5.9 millones de seguidores, mientras que Milei tiene 5.1 millones. En X, Bukele tiene 5.7 millones de seguidores, mientras que Milei tiene 2.1 millones. Y en YouTube, Bukele tiene 338.000 suscriptores, mientras que Milei tiene 404.000. Si tuviéramos que decir cuál es la frase más emblemática de cada uno, la de Bukele sería: la plata alcanza cuando nadie roba. Y la de Milei sería: viva la libertad, carajo.